resolver un montón de problemas con asignaciones que se tienen. Entonces vamos a hacer la clase un poquito más corta. Por lo general, utilizo las 2 horas de clase. Entonces, en esta ocasión sí vamos a hacer un poco más corta esa clase. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces hablemos de base de datos. Antes de hablar de base de datos, cuéntenme, levántenme la mano, por favor, quienes han utilizado una base de datos. Tres personas. ¿Los demás no han usado base de datos? Solo para los cursos de programación. Ah, vaya, pero sí ya han utilizado, han hecho más de algún ejercicio con una base de datos. Sí. Ah, vaya. Ah, pero ese es Antonio, ¿los demás? Katherine, ¿usted ha usado base de datos? Sí, para los cursos de programación. Ah, vaya, pero no me levantó la mano. Javier, Alejandro. Ya, no, ahorita solo es para ver si tenemos una noción. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Han utilizado más de alguna vez en un proyecto de programación bases de datos? Levanten su mano, por favor. Lo que pasa es de que sigo viendo una tendencia. Ah, bueno, ahorita ya se niveló. Ya. Es que sí es importante para saber si tengo que comenzar desde el principio de contarles todo ese proceso de cómo se conecta el software con la base de datos, o si ya lo hicimos. Yo estoy claro de que en el momento que lo hicimos, el enfoque no era la administración de la base de datos, la creación de tablas, porque ustedes estaban enfocados en el tema de programación y que las estructuras básicas que estaban utilizando era solo para entender el tema de la conectividad entre un aplicativo y la base de datos. Ahora nos vamos de este lado y vamos con el tema de programación. Voy a comenzar a grabar, jóvenes, la clase. Y entonces, bueno, ya la mayoría ha usado bases de datos. Bueno, ahora cuéntenme, ¿por qué creen, o primero díganme, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es para ustedes una base de datos? ¿Podría ser una colección de datos? Es una colección de datos, ¿correcto? ¿Alguien más? Guardar información de forma sistematizada, ordenada. Guardar información de forma sistematizada, ordenada, muy bien. ¿Qué más? Almacenamiento de datos o de información. Almacenamiento de datos, sí. ¿Qué más? Guardar datos y consultarlos, perfecto. ¿Algo más? Tal vez un registro, de tener un registro. Un registro, sí. Bueno, ahora les cambio la pregunta. Ahí me dijeron características de una base de datos, pero no que era una base de datos. Ahora, ¿por qué creen que se utiliza una base de datos? ¿O por qué creen que debemos usarla? Adelante, María del Rosario. Creo que ya lo dijeron, pero es para almacenar datos. Eso es lo que pienso, no sé. Sí, esas son funcionalidades, pero ¿qué más? Hace falta aspectos de una base de datos muy importantes.
Porque la información la pueden almacenar en un Excel, pero ¿por qué tengo que preferir una base de datos a un Excel? Porque se pueden realizar operaciones como crear, modificar, buscar y editar, eliminar. Creo que repetí uno, pero las básicas operaciones básicas como Pero eso lo puedes hacer en Excel. Podría ser, bueno, no, también en Excel como automatización, pero creo que también en Excel va. Sí. Ujú. O sea, ¿por qué ustedes como ingenieros en sistemas dicen, bueno, usemos una base de datos en lugar de usar un Excel? Manejo de información más organizada, vale. Pero algo más, ¿por qué? Tal vez porque se guardan datos más ordenados y están conectados entre sí. O sea, nombre de todas las personas y está relacionado con la edad, con el DPI, por ejemplo. Pienso yo, no sé. Datos relacionados, sí. Bueno, dijeron varias cosas. Ahora, veamos qué pasa. Comparemos la base de datos con un Excel. ¿Qué pasa si ustedes tienen un Excel y se va la luz? ¿No les ha pasado que, se borró lo que estaba trabajando, perdí la información? Sí, a veces se guarda una copia, pero no tan reciente a veces. Es que estamos a la deriva. Hay veces que Microsoft Office guarda una copia, pero a veces no es la donde yo dejé el último registro tal y como yo lo dejé. Entonces, a nivel de las bases de datos hay algo que es la persistencia. La persistencia es si ya se ejecutó la instrucción en la base de datos, va a quedar guardada. Se va la luz, ustedes levantan la base de datos y la información quedó tal y como estaba. Entonces, la base de datos me ofrece persistencia de la información. Un Excel no me lo permite. Y un aspecto fundamental que no me mencionaron fue el tema de seguridad. Ustedes tienen un archivo de Excel, salen de su computadora, van al baño y dejaron su computadora desbloqueada. Cuando pasa eso, cualquiera puede entrar a su máquina, abre el archivo y va a ver cuál es el contenido de esa información. Eso es un tema de seguridad en mis datos. Recuérdense que para una empresa la información es un activo fundamental que la deben de proteger de todo ataque. Entonces, un archivo de Excel, un archivo de texto, no brinda las características de seguridad que a ustedes les brinda una base de datos. Una base de datos, ok, puede ser, dependiendo del manejador de base de datos que vamos a ver más adelante, puede ser un archivo, pero ustedes van a llegar, le van a dar clic a ese archivo, pero si no tienen el password para entrar, no están conectados a un manejador de base de datos y conocen el usuario y password para acceder a la base de datos, no van a poder leer la información. Adicional, con la base de datos, ustedes pueden ir segmentando los permisos de cada usuario, de tal forma que pueden decir, bueno, Don Freddy va a tener acceso de lectura a la tabla de clientes. Giancarlo, él tiene permiso de lectura y escritura a la tabla de clientes y tiene permiso de lectura y escritura a la tabla de proveedores. Catherine tiene solo lectura a la tabla de proveedores. Fernando tiene permiso de lectura, escritura y eliminación sobre esas 3 tablas. Entonces la base de datos me permite por persona o por rol ir definiendo qué permisos y qué operaciones puede hacer una persona dentro de mi base de datos. Entonces, en el tema fundamental de la base de datos,
sirve para resguardar mi información de cualquier ataque externo, ¿sí? Porque brinda diferentes niveles de seguridad y de acceso. Esa es una característica fundamental de la base de datos. Por ejemplo, bajo la misma comparación entre bases de datos y Excel. Si ustedes generan una hoja de cálculo, imagínense que es un colegio y ustedes llevan el registro de sus estudiantes en esa hoja de Excel y llegan a inscribir a Pedrito al colegio. Entonces le van a asignar una clave a Pedrito. Pedrito, ¿cómo se llama? Pedrito Pérez. Sexo del estudiante, masculino o femenino, pero me equivoqué y le coloco femenino. O coloco F o coloco alguna letra que me equivoqué. Excel, ¿qué va a hacer? Va a colocar la letra que ustedes digitaron. ¿Sí? Entonces, al final del día, ¿será que la información de Pedrito es consistente? Vamos a tener María Fernanda, femenino. Juan Herrera, masculino. Pedrito, S. ¿S de qué? En un Excel se puede guardar lo que ustedes digitan. En una base de datos, ustedes pueden establecer reglas de qué información se va a guardar en qué campo. Ustedes pueden decir, en este campo solo se permite M o F, que corresponden a masculino y femenino. Ustedes pueden decir, por ejemplo, la clave de Pedrito solo puede ser numérica. En un Excel, si colocan letras, les va a aceptar la letra. Entonces, ese tipo de herramientas no nos permite asegurar la integridad de mi información. O por ejemplo, que tengo el Excel y estoy navegando en él y por error le doy borrar a un registro, se perdió el registro. Eso con una base de datos no pasa, porque yo en la base de datos yo establezco las reglas. Yo digo, bueno, las claves son tipos de datos enteros, solo enteros me permiten. Cuando ustedes manden a escribir a la clave una letra, les va a decir la base de datos, miren, no se puede. Usted aquí solo guarda números enteros. Por ejemplo, pueden hacer que la información tenga sentido. Si ustedes, por ejemplo, estamos haciendo un sistema a nivel país, dentro de esa organización tienen municipio y tienen departamento y tienen municipio. No puedo hacer una referencia que este municipio pertenece a un departamento que no existe, porque si no la información no tiene un sentido. Entonces yo voy a decir, bueno, yo tengo 22 departamentos y los 300 y tantos municipios que tengo en el país deben de corresponder a uno de esos 22 departamentos. Si yo le pongo que el municipio de San Miguel Dueñas corresponde al departamento 25, en Excel me lo permite, pero si yo digo, bueno, y no solo tenía 22 departamentos, pues, entonces la base de datos les va a decir, mire, el departamento 25 al que usted quiere asignar a este municipio no existe. Entonces no les deja guardar el registro incorrecto. Eso se llama o a esto le llamamos que la información tenga un sentido, una integridad. Entonces la base de datos me permite ir amarrando e ir estableciendo esas reglas para que la información en todo momento tenga un sentido. Me dijeron información sistematizada, ¿sí? Vamos a ver desde su definición básica que una base de datos me dice que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Muchas del concepto que estamos englobando ya me lo dijeron, pero aquí le agregan algo más y dice de un mismo contexto. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo digo, bueno, ingeniera Daniela Karina, por favor diséñeme el sistema de base de datos para una farmacia. ¿Qué creen que va a contener ese
ese diseño. ¿Quién me ayuda? ¿Qué debería de contener esa base de datos? Tipo de medicamentos. Tipo de medicamentos, ¿qué más? La descripción del medicamento. Descripción del medicamento. Ese es un atributo. Pues estamos hablando del medicamento. ¿Qué más? Sería los datos del personal. Podemos llevar datos de nuestros vendedores, de nuestros empleados. ¿Qué más? Datos de los clientes. Datos de los clientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Será que me sirven los proveedores? ¿Me servirá lo de los proveedores o no? Sí, yo pienso que sí. Podríamos guardar proveedores. Entonces, nosotros vamos a comenzar a identificar varios elementos que van a corresponder a la farmacia. Puedo tener sucursales. Una sucursal puede estar... Un departamento puede tener muchas sucursales. Una sucursal va a tener muchos empleados. Tengo un inventario de medicamentos. Tengo mis proveedores, mis clientes. Tengo facturación. Tengo un montón de información, pero toda esa información es de la farmacia. Ahí cumplimos con el texto de que sea del mismo contexto. Pero como yo llevo un registro de inventarios, ahora digo, mire, ingeniera Daniela, vuélvame o la contrata ahora la tienda de repuestos de Don Pichi. Viene y le dice, mire, yo soy una tienda de repuestos, yo vendo repuestos. Entonces viene Daniela y dice, vende repuestos, manejo de inventarios, puedo usar lo que está en la farmacia. Y entonces en las tablas donde maneja el inventario de medicinas, ella maneja la información de el inventario de repuestos. ¿Será que tiene el mismo contexto eso? ¿Será que es válido? A ver, Daniela, ¿usted qué cree? Pienso que no, porque en la base de datos de la farmacia tenemos datos de productos farmacéuticos y en el otro sería de repuestos. Sí es la misma estructura, pero no son los mismos datos. Ya, pero aquí la teoría me dice, usted no lo debe de hacer. Cada base de datos tiene que ser guardar solo información de un mismo contexto. Si la estructura me permitiera manejarlo, muy bien, pero yo creo una base de datos distinta para llevar los repuestos, una base de datos para llevar la medicina o el medicamento. ¿Sí? No puedo mezclar dos cosas que son diferentes. Entonces, ojo con eso. Tiene que ser información de un mismo contexto. ¿Estamos claros? Bueno. Perfecto. En el sentido de la definición que nos están dando, también nos habla que también una biblioteca podría ser una base de datos, porque cumple que la información que está contenida dentro de la biblioteca es de un mismo contexto. Ahí hay libros, que está organizada o almacenada sistemáticamente. Una biblioteca sí tiene un orden de en qué sección están los libros de biología, en qué sección están los libros de matemáticas, dónde están los libros de historia. Las tienen organizada sistemáticamente. Entonces, en esa definición, hasta una biblioteca podría ser una base de datos. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de sistemas de base de datos, en el tema de sistemas, estamos hablando de que esa base de datos, esa colección de datos de un mismo contexto, se manejan a través de un sistema, ¿sí? De un sistema para controlar todo ese acceso.
y debe cumplir con que nos permita realizar ese almacenamiento y que podamos consultarlo posteriormente. Entonces, cuando ya englobamos el concepto de base de datos y lo llevamos a sistemas, ya estamos hablando de un sistema donde nosotros almacenamos la información, la consultamos posteriormente. Ahora vamos a hablar de un elemento de la base de datos, un componente, un socio de la base de datos. En este caso sería el gestor de base de datos. Abreviado en español es DBMS y dice que este es un sistema, es un programa, un software que permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Cuando nosotros hablamos de un gestor de base de datos, nosotros tenemos que tener claridad. Un sistema gestor de base de datos es un programa, es un software, es una interfaz que me va a permitir a mí conectarme a la base de datos. El sistema gestor de base de datos me permite a mí realizar las operaciones de inserción, modificación, eliminación, analizar data, realizar copias de seguridad de mi base de datos, administrar la base de datos como tal. Me dice que este sistema también permite, permítame, jóvenes, que tengo todos los requerimientos de la SED ahorita. Entonces, les decía que este sistema también permite establecer las reglas para garantizar la integridad de la información. Entonces, ¿cómo debo de visualizar yo esto? Básicamente, como les aparece ahorita en este slide. Yo, usuario, yo nunca accedo a mi base de datos directamente. Yo necesito de un software que es la interfaz entre la base de datos y el usuario. Así, por ejemplo, ustedes tienen guardado o almacenado un documento en la carpeta de mis documentos, tienen un Word, ustedes van y le dan doble clic, abren el archivo y ya están accediendo a la información. En una base de datos no es así. Puede ser que la base de datos sea un archivo, lo tienen, lo visualizan en una ubicación, le dan doble clic, pero no van a poder ingresar. Porque para poder ingresar necesitan pasar por el gestor de base de datos, contar con un usuario y con un password que les permite y que les sirva de interfaz para llegarle a esa información. Entonces, este es un software que me permite a mí también la administración de esta base de datos. Cuando yo hablo de manejadores de base de datos, en el mercado hay una infinidad de manejadores de base de datos. El manejador de base de datos más confiable a nivel mundial es Oracle. Oracle es un monstruo en el tema de la administración de las bases de datos. Después ya podemos poner en un segundo plano el SQL Server, que es de Microsoft, y de ahí viene una gama de otros manejadores de base de datos. Cada uno posee sus características propias, pero, cosa importante, nosotros podemos utilizar el lenguaje de consultas en cualquier manejador de base de datos, porque es un estándar. Ese lenguaje de consultas es el que se conoce como SQL, Structured Querying Language. Ese es un estándar. Eso significa que yo puedo hacer mi consulta, la ejecuto en Oracle y va a funcionar. Yo hago mi consulta, la ejecuto en SQL Server y va a ejecutar. Yo tomo una consulta, la ejecuto en Postgres y va a funcionar. ¿Sí? Entonces ese es un estándar. A veces ciertos manejadores me piden que, por ejemplo, el nombre de la tabla lo coloque entre corchetes, pero solo es ese cambio. Pero la lógica del query va a ser la misma. MySQL ya fue adquirido por Oracle, entonces ya es parte de los productos de Oracle, pero todavía es de la gama donde no tiene un costo el uso del software, por lo menos en la versión más básica. Y así podemos mencionar una infinidad de gestores.
Estos gestores de base de datos por lo regular van amarrados a su base de datos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, SQL Server, cuando yo creo la base de datos, se generan dos archivos. El archivo de base de datos per se y el archivo de logs. Si ustedes lo ven en su disco duro, ustedes van a visualizar esos dos archivos, ¿sí? Y era lo que les decía, yo puedo llegar a ese archivo, le doy doble clic, pero no voy a poder acceder. Oracle maneja la información de su base de datos de otra manera distinta. Oracle guarda un segmento del registro en una parte del disco, otra en otra parte del disco, otro pedacito de la información, de mi registro, en otra parte del disco. Y si la base de datos está en un arreglo de discos, en una SAN o demás, va a estar en N discos la información regada de un mismo registro. Solo Oracle sabe cómo tiene estructurada esa información y eso es el grado de seguridad que le da Oracle o que garantiza Oracle. Nadie va a saber dónde está su registro porque no está consolidado en un registro físico. Sí, pues en este segmento del disco está la información. No, el pedacito de la información está aquí, otro en otro lado, y solo Oracle, cuando hace la consulta, integra toda esa información y me la devuelve. Entonces, cada uno va a poseer características, pero todos los manejadores de base de datos les va a permitir a ustedes hacer consultas, hacer operaciones de insert, modificación o eliminación, administración de la base de datos, eso significa creación de usuarios, asignación de roles, permisos, gestión de la base de datos propiamente, cómo está el performance de la base de datos. Cada gestor me brinda diferentes herramientas para yo poder hacer todas esas actividades. ¿Dudas que tengan? ¿Tienen alguna duda? Por ahora no. Todo claro. Perfecto. Ya hablamos del SGDB, Sistema Gestor de Base de Datos. Ahora nos toca hablar del Sistema de Administración de Base de Datos, DBMS, Database Management System, por las siglas en inglés. Dice la teoría que bajo este nombre se conoce a los productos de fabricantes como Oracle, Sysbase, Informes, Postgres, bases de datos de IBM, etc. Un sistema de base de datos es un software que controla la organización, almacenamiento, recuperación, seguridad e integridad de los datos en una base de datos. Acepta solicitudes de la aplicación y ordena al sistema operativo transferir los datos apropiados. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el SGDB, el sistema gestor de base de datos? ¿Cuál creen que es la diferencia? Porque el otro dijimos que era un software que me ayudaba a la administración, permitía el almacenamiento, recuperación, seguridad de la información. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno y otro? A ver, Antonio, ¿cuál crees que es la diferencia? No sabría decirle, ingeniero. Alison. Los veo bastante similares, pero no encuentro una diferencia. Ya. Alison, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la diferencia? Pues de la misma manera que el compañero acaba de decir, estaba tratando de hallarle, pero no encuentro así específicamente la diferencia. La diferencia es el idioma, ¿sí? DBMS está en inglés, SGDB está en español, es lo mismo. Pero ¿por qué se los pongo aquí? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque en la literatura que encuentren, unos van a hablar de DBMS, otros de SGDB, pero ustedes tienen que saber que cuando hablamos de estos dos o esas dos abreviaciones, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Administrador, el sistema gestor de base de datos es un programa que me permite interactuar con la base de datos, ¿sí? Me permite administrar la base de datos. Entonces, ojo ahí porque es una pregunta capciosa, es lo mismo, ¿sí? Lo que varía es el idioma, pero
es importante que lo sepan para que cuando vean cualquier libro, les habla de SGDB, si le están haciendo la referencia al nombre en inglés. SGDB, perdón, en español, y el DBMS en inglés. ¿Estamos claros? Sí. Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la base de datos y el gestor de base de datos? Ahí sí hay diferencia. De lo que hemos platicado. Giancarlo, ¿qué piensas que es la diferencia? Se nos durmió Giancarlo mucho. A ver, José Marcelo, contame, ¿cuál crees que es la diferencia entre estos dos elementos? Pues tal vez lo de base de datos es información en sí, bueno, la información en sí de que se está registrando. Y el gestor, pues, es solo para organizar y se podría decir que ordenar la información. Ya, más o menos. Pero sí, o sea, lo que tenemos que tener claridad es eso. La base de datos, al final de cuentas, veámoslo como un archivo donde va a estar contenida la información. Dentro de una base de datos no solo es información la que se almacena. Ustedes pueden almacenar información, pueden programar y dejar métodos programados dentro de la base de datos. A eso se le conoce como store procedures, o también pueden hacer funciones y dejarlas almacenadas en su base de datos. ¿Sí? La base de datos, por medio del lenguaje del SQL, y en este caso cuando ya trabajamos con programación, se llama PLSQL, podemos programar. Entonces, todo eso está almacenado en un archivo. Visualicemos la base de datos como un archivo al cual como usuarios no tengo acceso, ¿sí? Entonces, para poder acceder a la base de datos, yo necesito un manejador de base de datos. El manejador de base de datos, ese es el elemento de software que me permite administrar la base de datos y que me permite interactuar con ella. ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Entonces, ahora hablemos, si ya tenemos claridad de qué es una base de datos, platiquemos de qué es lo que vamos a encontrar dentro de una base de datos. En una base de datos, todo lo que se almacena en tablas. ¿Y cómo debo de entender yo una tabla? La referencia más práctica es, imagínense un Excel. Un Excel tiene columnas, que son los elementos verticales, y tiene filas. Las filas son los elementos horizontales. Cuando, por ejemplo, ustedes estaban programando, por ejemplo, un sistema de registro de estudiantes, y quiero guardar información del estudiante, ¿qué información almacenaría? ID de estudiante. ID de estudiante, sí. Nombre. El nombre, la dirección, el teléfono. Nombre, dirección, teléfono, ¿qué más? El correo. Correo, muy bien. ¿Algo más? El sexo de la persona. Sexo de la persona. ¿La edad? La foto de la persona también. Podríamos guardar la foto. ¿La edad? ¿La guardaría? Sí, la fecha de nacimiento como tal. ¿Y por qué no la edad? ¿Perdón? ¿Por qué no la edad? Bueno, pues, también, sí. Podría ser la edad. A ver, permítame, vamos a ver aquí.
Anderson, ayúdame. ¿Crees que la edad se debe almacenar o no? Para el registro de un estudiante, Sí. pues podría ser innecesario realmente, ya que no es un valor, no es un campo con el que se vaya a hacer interactuar bastante como si lo fuera su sección o su grado. Ya. Ok. Pero te fuiste por otro lado. Mi pregunta era, ¿debemos de almacenar la edad, sí o no? Por ejemplo, si estás haciendo el registro de la persona en RENAP. Entonces sí debemos de guardar la edad. ¿Y por qué no la fecha de nacimiento? Yo lo que haría... Ya comprendí, sí, tendríamos que estar actualizando la edad cada vez, se tiene que usar algo más establecido como la fecha de nacimiento. Ya. Mi punto, jóvenes, va porque ahorita el cambio que yo les tengo que dar a ustedes es de ser un programador a ser ahorita estamos volcándonos a la parte de la administración de base de datos y al diseño de esa base de datos. A nivel de un sistema no se almacena nunca la edad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, Antonio hoy tiene 22 años, no sé qué edad tenés vos, no, solo a cálculo, 22 años. Pero Antonio mañana cumple años. Entonces yo guardé a Antonio y dije 22 años. Llega mañana, Antonio cumple años, pero mi base de datos dice 22 años. Si yo guardo el registro de 22, la información al día de mañana está desactualizada. En una base de datos, la información que está desactualizada no me sirve. Imagínense que RENAP hiciera eso. Cuando nos registramos y fuimos a sacar nuestro DPI, todos teníamos 18. Y después lo perdí, me llego a sacar otro DPI y registra que en ese momento yo tenía 25. Y después lo perdí y registra que tengo 30. ¿Qué hicieran ellos ahorita con el tema de la vacunación? No podrían saber quién efectivamente tiene 25, quién tiene 20, quién tiene 50, quién tiene 60. No podrían delimitar la edad de la persona por medio del CUI porque tendrían información desactualizada. Entonces, eso se los dejo. En un sistema jamás se registra la edad, se registra la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento ustedes se lo restan al día, a la fecha actual, hacen la conversión y con eso determinan la edad. Entonces, ya pensando en diseñadores de la base de datos, ustedes no vayan a pedir nunca la edad, sino la fecha de nacimiento. Entonces, lo que ustedes, ahora retomando el tema, cuando ustedes vamos a registrar la información de estudiante, me dijeron diferentes atributos, que en programación los conocemos como atributos. Cuando teníamos, ustedes vienen de ver programación orientada a objetos, creaban clases y ustedes, cada clase tiene atributos. Esos atributos tienen una correspondencia a nivel de base de datos, pero aquí en la base de datos eso se llama campos. ¿Sí? Los atributos son campos de la base de datos. Entonces, una tabla, así como el Excel que les digo que visualicen, tiene columnas. Esas columnas las vamos a llamar campos. Y esos campos corresponden a información que ustedes necesitan guardar. Entonces, esa es la correspondencia. Si para un estudiante me dijeron la clave o el carnet, su nombre, su DPI, su dirección, su teléfono, esas son las columnas de mi tabla, son campos de mi tabla. También dentro de esa misma tabla tenemos los registros, pero los registros, entonces, si ya dijimos qué son los elementos verticales, los registros son los horizontales. Los registros van a ser ya la información de una persona particular. Entonces va a ser CUI 123, nombre Juan Carlos Herrera, correo electrónico tal, teléfono tal. El conjunto de toda esa información
se llama registro. Entonces, una tabla está compuesta por campos y filas, o también conocidas como registros. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Vale. Ahora, vamos a comenzar a hablar de los registros. Ya quedamos entonces que la información puntual que nosotros vamos a almacenar en la tabla, a eso se le llama registro. Aquí quiero que le pongan atención al tema de tupla. También pueden encontrar en los libros fila o tupla. Estamos hablando de los registros, la información que está contenida de un registro. Se los digo porque ustedes van a ver en algún libro de base de datos y dice la tupla resultante es. Cuando hablamos de la tupla resultante es que hicieron un query, ustedes determinaron qué columnas van a regresar o va a retornar ese query. Query es una consulta a la base de datos. Y entonces lo que me devuelva esa consulta a la base de datos, eso es una tupla. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero la información, solo el carnet y el nombre del estudiante, me va a devolver 1, 2, 3, Juan Carlos Herrera. El conjunto de esa información, del carnet 1, 2, 3 y Juan Carlos Herrera, pero ya la información, eso es el registro, es la tupla resultante. ¿Sí? Entonces, por favor, cuando lean, tengan la oportunidad de leer libros, están hablando de tuplas, estamos hablando de filas. Me dice la teoría que cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados. Sí, porque el carnet 1, 2, 3 corresponde a Juan Carlos Herrera, quien tiene el teléfono tal y tiene el correo tal. Todo eso está asociado al carnet 1, 2, 3. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de identidad. O sea, lo que me habla ahí es carnet 1, 2, 3, Juan Herrera, pero el carnet 4, 5, 6 corresponde a Samuel, Anderson Samuel. Sí, son repeticiones, pero de otra persona, es otra información distinta, es un registro distinto. Y cuando hablamos de la columna, pues ya tenemos claridad, corresponde a la definición de los atributos de mi tabla. Yo quiero un estudiante, voy a registrar carnet, nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento. Un aspecto importante del tema de la definición es que cuando nosotros creamos una tabla y definimos los campos de la tabla, nosotros le vamos a indicar el tipo de campo. Yo voy a decir, bueno, el CUI, les pregunto, ¿será que acepta letras? ¿Será que acepta letras el CUI? No acepta. No. Correcto, entonces, cuando yo estoy creando la tabla, ustedes tienen que cuidar ese aspecto. Si el CUI no acepta letras, ustedes definen el tipo de dato como numérico. ¿Sí? Si, por ejemplo, el NIT, ¿será que acepta letras o no? Sí. Sí, entonces el NIT no lo pueden dejar como un tipo de dato numérico. Lo tienen que dejar como un tipo de dato alfanumérico. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo los campos de una tabla o los atributos de una tabla en base de datos, ustedes tienen que especificar el tipo y tienen que ser muy observadores de qué tipo de datos van a estar esperando. ¿Por qué? Porque la base de datos, de lo que platicamos a un inicio, sirve para garantizar que la información que quiero guardar tenga un sentido. Entonces, si yo le pongo que el CUI es numérico y viene el programador y se equivocó, el usuario mandó e ingresa su CUI y me colocan letras, al programador se le fue, no puso la validación sobre el campo y se transmite el evento para que inserte el registro, el cual trae un número de CUI con letras. La base de datos no va a permitir ese ingreso. Va a decirle, mire, no se puede porque yo en el campo CUI solo acepto números. Y entonces no permite guardar la información en mi base de datos. Eso
estoy logrando que mi base de datos esté con información íntegra. Pero eso, ¿quién lo logró? El administrador de base de datos cuando definió el campo. Entonces, mucho ojo con el tema de la definición de esos campos o atributos. ¿Dudas en esta parte? ¿Estamos claros? Sí, dije todo claro. Bueno, entonces ya vimos, bueno, y otro aspecto que ya les había mencionado es que en la base de datos solo se almacena en tablas, todo está en tablas. Por ejemplo, si ustedes crean un procedimiento almacenado, la base de datos tiene una tabla asignada para llevar el registro de todos los procedimientos existentes en esa base de datos. Crean una función, hay una tabla que registra todas las funciones, de tal forma que una base de datos contiene un directorio, un diccionario de datos de todo lo contenido en la base de datos, y ese directorio son tablas. Entonces, para todo lo vamos a acceder por medio del lenguaje de consultas. Lenguaje de consultas, SQL, que es SQL Language. Eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Vamos a ver, entonces, ahora hablemos de lo que se maneja actualmente. ¿Qué es una base de datos relacional? En la actualidad, ya existen otros paradigmas de base de datos, pero están bajo otro enfoque. Cuando nosotros hablamos de bases, tenemos dos categorías, bases de datos relacionales y no relacionales. Cuando hablamos de sistemas para empresas, nosotros estamos hablando de sistemas de base de datos relacionales. Los sistemas de base de datos no relacionales son utilizados, por ejemplo, para temas de análisis de tendencias de información. Por ejemplo, en Facebook, que se registre cuántos visitan páginas de deportivos, cuántas están visitando catálogo de ropas, cuántos están viendo temas de vehículos. Toda esa data está fluyendo a nivel de tablas o a nivel de tablas en base de datos con estructuras completamente diferentes, pero el enfoque es ver tendencias. Entonces ahí ya no me interesa a mí establecer relaciones específicas, porque me dice, bueno, fulanito de tal, entonces le voy a comenzar a enviar, pero ya es bajo otro enfoque. No es que esté relacionada la información, sino es para análisis de tendencias. Entonces ahí utilizamos base de datos no relacionales. Pero cuando yo hablo de un sistema para una empresa, yo estoy pensando en que la información que voy a guardar en mi base de datos, toda la información es del mismo contexto y está relacionada. Entiéndase, por ejemplo, si trabajan, ya vimos la farmacia, proveedores, medicamentos, clientes, facturación y el control de inventarios. Si yo les digo pollo campero, un sistema para almacenar todo el tema de pollo campero, ¿qué se imaginan que debería de contener? ¿Será que debe tener información de los menús? ¿Qué creen? A ver, Londi, ayúdeme. Si yo le digo, a ver, ingeniera Londi, diséñeme el sistema para pollo campero, ¿qué contendría? Estaba pensando que a comparación de la farmacia, igual proveedores, clientes, las sucursales, la facturación, lo del inventario. Inventario, menús, proveedores, clientes. Muy parecido al tema de la farmacia, sí, pero igual que la farmacia, toda la información tiene un sentido y está relacionada entre sí. Si yo les digo helado Sarita, ¿qué tendríamos que guardar ahí para helado Sarita?
Lo mismo, lo único que va cambiando son los productos. Va, cambio el producto, después tenemos proveedores, tiendas, empleados, facturación. Si les digo American Airlines, la aerolínea, ¿qué debería de tener ahí mi sistema? Los vuelos. Los vuelos, los clientes, ¿qué más? Muy bien, pero toda esa información de igual forma está relacionada, ¿sí? Un vuelo va a tener un avión asignado. En un avión asignado van a ir estos pasajeros. Esos pasajeros van sentados en estos asientos, ¿sí? El vuelo está asociado a una hora. Tiene un aeropuerto de llegada y uno de salida y uno de llegada. Toda la información está relacionada entre sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de sistemas, estamos hablando de bases de datos relacionadas, donde las tablas contenidas en la base de datos tienen una relación entre sí. Esos son las bases de datos relacionales. En una base de datos no puede estar, en una base de datos relacional, no puede estar una tabla sin alguna relación. Todas las tablas de mi diseño de base de datos tienen que estar relacionadas entre sí. Entonces, estos tipos de bases de datos nacieron en 1970 con este señor Edgar Frank Codd, donde en los laboratorios de IBM él diseñó este tipo de sistemas. Y para poder determinar que una base de datos es de tipo relacional, los manejadores de base de datos deben de cumplir con ciertos aspectos. Y él nombra alrededor de 12 reglas, de las cuales, por lo menos para considerar que un manejador de base de datos o una base de datos es relacional, debe de cumplir como con 7. Entonces, por ejemplo, Oracle. Oracle es una base de datos relacional que está empeñada en que todas las tablas contenidas dentro de la base de datos tengan una relación. SQL Server es una base de datos de tipo relacional. Entonces ustedes vienen ahí y les permite a ustedes establecer esas relaciones. Ahora, ¿quién pone las relaciones en la base de datos? En este caso las pone el usuario. Ustedes son los que crean esas relaciones. La base de datos les da a ustedes la posibilidad de establecer reglas para que la información sea íntegra, para que la información tenga un sentido. Pero depende de ustedes el hacerlo. Entonces nosotros aquí en este curso vamos a aprender cómo crear esas reglas para garantizar que la información tenga un sentido. ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Entonces, miren, jóvenes, como les conté, el día de hoy vamos a hacer la clase más breve. Les voy a estar compartiendo en la plataforma el libro de texto que vamos a estar utilizando. Comiencen a leer el capítulo 1. El próximo sábado 17. El día 24 arrancamos la clase con una evaluación corta acerca del capítulo 1. ¿Qué tiene el capítulo 1? Introducción a las bases de datos. Yo aquí les generé un extracto de lo que se ve en ese capítulo, pero necesito que entremos a ver, que identifiquemos si el libro nos dice alguna palabra extraña que no sepan y que lo podamos interpretar y lo discutimos el próximo sábado. Comiencen a leerlo para que no sientan pesado leer un capítulo completo. Comiéncenlo a leerlo, tienen 15 días previo a su evaluación corta. Tareas para la próxima semana. Yo necesito que tengan instalados el SQL Server. Ya se los dije, vamos a comenzar 1 hora
clase teórica. La siguiente hora comenzamos a aprender el lenguaje SQL para que ustedes puedan consultar las bases de datos. Vamos a crear tablas, vamos a leer registros y vamos a comenzar a hacer las operaciones básicas. Entonces necesito que ustedes tengan instalado, yo les voy a decir, mire, Londi, proyecte su máquina, ejecute tal script y vamos entendiendo cómo funciona todos estos scripts. Entonces, por favor, necesito la instalación del SQL Server. ¿Dudas que tengan? Yo, ingeniero, el libro en el material de apoyo, ¿verdad? ¿Perdón? El libro va a quedar en el material de apoyo. Ah, se me olvidó, jóvenes, háganme un favor. Miren, en mi correo ahorita, como es inicio de semestre, tenemos en el Centro del Naranjo, tenemos 85 cursos que se están dando. Y a mi correo me llegan los correos que ustedes les envían a todos sus catedráticos, me llega a copia a mí. Todos los problemas que se tienen de asignación me llegan a mí. Entonces, ese correo ahorita se vuelve complicado, se me pierden los mensajes. Entonces, quiero pedirles favor, ¿quién me hace favor de crear un grupo en WhatsApp? Que me lo coloque ahorita en el chat. Creemos un grupo en WhatsApp y ese va a ser nuestro canal de comunicación directo. Ahí les puedo pasar